Programa de Ingeniería de Minerales, estimado Nacho, colegas del Cuara, amigos, colegas. Eh, esta presentación tiene dos propósitos. Una, compartirles a los jóvenes estudiantes un poco sobre electroquímica de minerales y realizar un homenaje al doctor Ignacio González Martínez. La titulé Una sinfonía de partículas, soluciones, electrodos, porque una de las pasiones de Nacho es la música. Y en algún momento cuando nos conocimos, pues nos dimos cuenta que habían algunas afinidades musicales. Entonces, la siguiente, por favor. Esta charla la dividí en 4 movimientos al estilo de Mahler, la cuarta sinfonía, que al igual que el tiempo que me dieron, pues es como más corta de lo normal. Generalmente cuando uno va envejeciendo ya, como que a uno le da mucho por hablar, ¿no? Pero aquí ya tengo también mi reloj para no pasarme de tiempo. Entonces, la siguiente. Es importante desde mi punto de vista conocer el pasado, saber de dónde viene todo, porque pues así uno afianza de mejor manera los conocimientos. Entonces, el investigador que está en el centro de la diapositiva es Ronald Woods, del lado derecho está Milton Wadsworth, quienes reconocieron el papel central de los procesos electroquímicos en la disolución de minerales y también en la flotación, para la comprensión y el desarrollo de los procesos de lixiviación y flotación por espuma. De hecho, los mecanismos por los cuales antes de que hicieran sus aportaciones estos investigadores, pues eran realmente pues, muy curiosos porque pues sí les faltaba todo el fundamento científico. La siguiente. Ellos fueron maestros consumados que inspiraron la curiosidad intelectual y creatividad, no la anterior, y creatividad en estudiantes e investigadores, al igual que Nacho, los grandes maestros se caracterizan por ello. Ahora sí, la siguiente. Entonces, Milton Wadsworth fue quien motivó a principios de los años 90 al doctor Ignacio González a incursionar en el estudio de la electroquímica de minerales. La siguiente. El doctor Ignacio González conoció al entonces profesor distinguido de metalurgia e ingeniería metalúrgica de la Universidad de Utah, Milton Wadsworth, en el curso internacional de hidrometalurgia y biohidrometalurgia, en el que participaron diferentes especialistas extranjeros. Aquel evento fue realizado en el Instituto de Metalurgia de la Universidad de San Luis Potosí, allá por los años de 1994. Si tomamos ese punto como referencia, pues han pasado 30 años y en 30 años pues se ha generado todo un legado que al día de hoy veo con mucho agrado que jóvenes investigadores, recién iniciados profesores, investigadores, pues están retomando este tema de la electroquímica de minerales y que para mí pues es muy grato porque cuando yo estudiaba la licenciatura en química en la Universidad Autónoma Metropolitana, pues empecé estudiando los minerales y con el uso de electrodos de pasta de carbono. La siguiente, por favor. Bueno, aquí una instantánea de que la siguiente, de que pues generalmente ponemos fotografías de ya los profesores, investigadores cuando ya están consumados, pero aquí vemos una fotografía de aquellos lejanos tiempos en donde yo veo a muchos rostros o todos, yo creo que los conozco a lo largo de mi formación como estudiante de la licenciatura y el doctorado, y a quienes, aunque algunos solo nos llegamos a ver en los congresos, a saludar, pues los estimo mucho porque forman parte de una gran familia. La siguiente, por favor. En ese mismo evento que les comentaba, o sea, vean jóvenes que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí son grandes en el sentido de que desde hace varias décadas se organizan eventos académicos muy importantes con invitados internacionales. De hecho, por la cercanía con Estados Unidos, pensaría, es muy común que en el Instituto de Metalurgia se inviten a
a investigadores, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, en ese mismo evento conoció también al doctor Marcos Monroy, quien tiempo después sería su colaborador y con quien codirigiría el trabajo de tesis doctoral de la ahora investigador Roel Cruz. Déjenme comentarles que cuando estudiaba la licenciatura, entre nosotros los estudiantes hablábamos digamos que nuestros hermanos mayores, quienes ya habían pasado por el laboratorio, y a lo mejor ahora yo sé que han cambiado las cosas porque hasta Nacho oigo hablar de TikTok o de YouTube, pero en aquel momento nosotros hablábamos de esos investigadores que pasaron por el laboratorio, las aportaciones que hicieron y pues que admirábamos porque ellos iban abriendo ese camino en el que nosotros iniciábamos. ¿Quién es actual Roel Cruz, director del Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Su legado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí va más allá, ya que dirigió el trabajo de maestría de la doctora Isabel Lázaro y el trabajo, bueno, y también oí que de licenciatura, y el trabajo doctoral de la doctora Dora Nava, quien actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Coordinación Académica Región Altiplano. La siguiente, por favor. Entonces, esta charla está dedicada al profesor doctor Ignacio González Martínez, Nacho, quienes todos lo conocemos, pues siempre de cariño le decimos Nacho, del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Con motivo de su cumpleaños 68, porque el día lunes, déjenme decirles que Nacho cumple 68 años, el 2 de septiembre. Además, por su legado al desarrollo de la electroquímica de minerales, sus originales e innovadores aportes al diagnóstico y a la solución de problemas diversos asociados a la industria minero-metalúrgica y por ser el precursor de una escuela mexicana de electroquímica que ha trascendido a nivel internacional. La siguiente, por favor. De hecho, pues quien les habla, Ángel Meléndez, está hablándoles desde Colombia. Actualmente tengo funciones como director de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la Universidad Industrial de Santander. La siguiente, también en otra sede que tenemos en el edificio de investigaciones. En la parte superior derecha ven el laboratorio de electroquímica que dirijo desde el año 2012. Ya llevo acá en Colombia, yo terminé mi doctorado. Y yo creo que tres meses después, por mucho, ya estaba trabajando acá en Colombia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces sigamos con el segundo movimiento. La siguiente. Pues en un congreso internacional como este y académico, generalmente oímos hablar sobre esas investigaciones que realizamos y poco hablamos sobre las personas, aunque yo lo he oído mencionar el día de hoy. Entonces hay personas que tienen un lugar muy especial en nuestras vidas. Uno de ellos para mí es Nacho. Entonces la universidad crea una forma de parentesco maestro-discípulo que considero que es indisoluble y yo sé que a pesar de que Nacho esté a muchos kilómetros de distancia de donde yo estoy, yo sé que yo pienso en él, sé que puedo contar con él y él asimismo conmigo. Es algo, es como tener un amigo que uno sabe que no lo ve diario, pero que siempre sabe que está ahí, ¿no? Y que puede uno contar con él. La siguiente. De hecho, en etapas importantes de mi trayectoria académica, él ha estado presente ahí y eso lo agradezco enormemente, Nacho, no sabes cuánto. La siguiente. Y por esa misma distancia, pues a veces no me ha podido ir, no he podido estar en México, pero él ha estado ahí en esos momentos importantes en donde en algún momento recibí un reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana y estuvo ahí en la foto, en la derecha está con mi mamá, a la izquierda está mi hermano y aquí estamos en, cerca de la Amazonía, aquí en Colombia, cuando recibí el premio de hecho Nacho González aquí en América Latina, en Colombia, se le reconoce mucho y el Congreso Colombiano de Electroquímica tiene un premio y se llama Nacho González. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en Colombia
Yo no sé cómo estén los programas de movilidad allá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en particular en el programa de Ingeniería de Minerales, pero acá son bienvenidos. Parte de lo que les voy a mostrar, pues ustedes también pueden hacerlo aquí. Y no solo ustedes, sino también quienes nos acompañan de manera virtual. Entonces, yo vivo en la ciudad bonita, Bucaramanga, una ciudad que tiene pues muchos atractivos. La siguiente. Y bueno, aquí en Colombia es conocida por el oro, ¿no? El dorado. A lo mejor ustedes recuerdan por un pasado metalúrgico bastante grande. La siguiente. Y bueno, aquí hay 3 cordilleras y ya saben que en las cordilleras pues están esos yacimientos minerales. Aquí en particular pues hay ese oro que comentaba la doctora Gretchen Lapidus, el que le llama oro invisible, oro coloidal, nano oro, que está diseminado en matrices de arsenopirita, de pirita, de calcopirita, a veces también en esfalerita. Y digamos que en este contexto les voy a hablar. La siguiente. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, el tercer movimiento. Sigamos. Pues ustedes conocen perfectamente bien que del beneficio de minerales, ya en la etapa de flotación, pues lo que tenemos son concentrados. En estos concentrados me voy a enfocar. Sin embargo, las colas, lo que tenemos que han mencionado aquí, que son los jales, esos relaves y los problemas de drenaje ácido de roca, pues también se pueden aportar con estas técnicas electroquímicas de las que han hablado a lo largo del día de hoy y de las que le hablaré también. La siguiente, entonces, estas partículas, recuerden que cuando ya concentramos tenemos muchas partículas que están liberadas, pero también otras que tienen asociaciones minerales, ¿verdad? Sobre todo de tipo binario, ya por los tamaños de partícula que se tienen. Entonces aquí hay una parte bien importante y es que los minerales sulfurosos son semiconductores. Y al ser semiconductores y estar intercrecidos, pues eso genera todo una serie de fenómenos y es muy interesante abordarlo desde esa parte muy fundamental, que pues casi en la literatura no se ve, pero sí han habido autores que lo han abordado desde ese punto de vista. Entonces, al tener dos partículas minerales intercrecidas, y generalmente como el sulfuro de hierro es la mena sulfurosa de hierro más abundante y frecuente, si la pirita está asociada a otro mineral sulfuroso, ya cuando está en una solución, en un lixiviante, sobre la superficie de la pirita va a ocurrir la reducción del oxígeno, ¿sí? El oxígeno se va a reducir, mientras que del lado del sulfuro, pues el sulfuro, como ya lo han comentado, el sulfuro pasará a muchas etapas, por ejemplo, incluyendo el azufre y el sulfato, que es la forma más oxidada del azufre, ¿no? Con oxígeno. Y el metal va a ser liberado hacia la solución. Entonces, digamos que este es el esquema importante de los que le voy a hablar, y que en otros campos, como la corrosión, pues también han abordado esto que se llaman pares galvánicos. Sigamos. Entonces, como bien lo dice Nacho, estos electrodos que se llaman de pasta de carbono son muy interesantes. Uno mezcla el mineral o un concentrado, ¿sí? Que son partículas de tamaño micrométrico, con grafito también microparticulado, y un aglomerante que puede ser un aceite mineral, aceite de silicón, que lo que forma es una pasta, y que solo si ven la imagen del centro, en la parte más baja, esta es una jeringa de insulina, en la parte más baja van a tener un diámetro, si lo vemos desde arriba, como vista en planta, de más o menos 2 milímetros. Y ahí es donde van a ocurrir todos los fenómenos que vamos a estudiar con un equipo que se llama potenciostato. Y todo lo que registre, las curvas que vamos a registrar y ver en esta presentación, pues se den a esos fenómenos que ocurren ahí en el electrodo. Nosotros decimos que ahí es donde ocurre
la transferencia de carga, o sea que ocurren ya sea los fenómenos de oxidación o reducción, que es bien interesante. Vean que la lixiviación es un fenómeno redox, como bien lo dije, sobre la superficie mineral van a ocurrir ambas reacciones, la de oxidación y la de reducción, pero en electroquímica nosotros podemos separar la reacción de reducción de la oxidación y de esa manera estudiar de mejor manera todos esos fenómenos. Y ahí al lado derecho hay una celda electroquímica, vean que son sistemas realmente muy pequeñitos, que con esto de la sostenibilidad y todo ello, pues es importante trabajar con volúmenes pequeños, ¿no? Sigamos a la siguiente. Bueno, ahí hay un esquema de la celda electroquímica. Esta es una micrografía, ¿no? Sigamos. Esa es una micrografía de microscopio electrónico de barrido de cómo se ven una parte de esa región de los 2 milímetros, en donde tenemos la pasta. Hay unas zonas que son más oscuras porque está más humectado con aceite de silicón. Esos puntitos blancos son las partículas minerales. Sigamos. Entonces, el primer trabajo del que les voy a hablar es del 2019. ¿Cuál es la cuestión? Pues ya se ha hablado que se quiere sustituir al cianuro para poder extraer al oro. El tiosulfato es uno de esos lixiviantes que desde hace muchos años pues se han estado investigando, y esta solución en particular tiene tiosulfato, amoníaco, EDTA, iones cobre para catalizar la reacción. O sea, eso es una química realmente muy compleja, ¿no? Pero que siempre se le ha ido agregando cada componente adicional con la finalidad de, pues, darle mayor estabilidad a la solución, de tener una mayor extracción. Y el objeto de estudio es un concentrado sulfuroso que contiene oro. Y como bien les digo, el oro está generalmente diseminado en arsenopirita, en calcopirita, en pirita. Por eso, la siguiente, por favor. Por eso en este concentrado pues hay una gran cantidad de pirita, más de la mitad de ese concentrado es pirita, algo de cuarzo, y tenemos arsenopirita, calcopirita, galena y esfalerita, la siguiente. Entonces, para estudiar un problema en la solución tan complejo es un reto. Y del lado de los sólidos, pues tenemos asociaciones minerales, varios minerales, pues tenemos que contar con sólidos de referencia. Estos son minerales sulfurosos de alta pureza: pirita, arsenopirita, galena, calcopirita y esfalerita. La siguiente. Y solo así para plasmar de manera muy rápida, no voy a ahondar en ello. Aquí tenemos el amoníaco, aquí faltó el EDTA, está el tiosulfato, el cobre que cataliza la reacción, para poder en este medio disolver el oro. Pero si el oro no está liberado o no está expuesto, digamos, a lo mejor formando algún parche en un mineral sulfuroso, entonces habrá que disolver los minerales sulfurosos, ¿verdad?, que lo contienen. Entonces, por eso es súper importante hacer un buen estudio mineralógico, ver cuáles asociaciones hay, cuáles son los tamaños de partícula, que muchas veces aquí, por ejemplo, en Colombia, la minería mediana pues o pequeña no toma en cuenta eso, y entonces pues sus eficiencias de extracción son bastante bajas, a pesar de que aquí hay leyes muy altas de oro, por ejemplo. La siguiente, independientemente de la refractariedad del oro. Entonces aquí en estas curvas que llamamos voltamperogramas, lo que vemos es que si la curva está muy inclinada, quiere decir, la pendiente es alta, quiere decir que la velocidad del proceso es alta. Y a mayor velocidad, pues vemos que la curva tiene una mayor intensidad, ¿verdad? Entonces aquí vemos en este orden: la roja es la pirita, es la más reactiva, seguida de calcopirita, arsenopirita, galena, y siempre tenemos que registrar el comportamiento electroquímico de la pasta de carbono sin el mineral, porque qué tal si la pasta de carbono tuviera un comportamiento similar, pues ya, pues eso no nos va a impedir hacer el estudio. Entonces, nos interesa la oxidación, ¿verdad? Porque, pues, en esas matrices está contenido el oro. La siguiente, por favor. Cuando yo estaba en el doctorado, siempre visualizaba como muchas cosas que podría hacer en el futuro. Y el futuro podría ser el mismo doctorado, pero tiempo siempre es el que hace falta, ¿no?
Entonces yo lo que siempre quería hacer es que esos electrodos de pasta de carbono giraran, rotaran, ¿no? Y entonces poder ver el efecto de la solución, porque finalmente en una lixiviación el transporte de masa es bien importante. Entonces aquí está el comportamiento. En general lo que vemos es que aumentando la velocidad de agitación de la solución, lo que pasa es que aumenta la corriente, ¿verdad? Pues es lo más lógico. Y esas curvas vemos que de repente hay un incremento y luego una caída. ¿Por qué? Porque se forman sólidos como hidróxido de hierro o compuestos con oxígeno, hierro y arsénico, que eso es lo que pasivo dificulta que la oxidación continúe, pero luego se forman en el caso de arsenopirita otro pico y eso está relacionado con que ahora ya luego se forma un compuesto soluble. Sigamos. Entonces todo esto es en tiosulfato, ¿no? Sigamos. Y bueno, si estamos estudiando la oxidación, también tenemos que estudiar la reducción. En estas curvas de polarización que se muestran acá, pues tienen dos ramas, ¿verdad? La de la izquierda tiene que ver con la reducción, la de la derecha con la oxidación. Y lo que vemos es que las curvas negras del lado izquierdo tienen menor intensidad que las del derecho. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la reacción de reducción es la reducción, ¿se acuerdan del oxígeno? Y entonces el transporte del oxígeno hacia la interfase, o sea, del mineral, para que se transforme, pues es un paso limitante, pero si empezamos a agitar, pues entonces esa velocidad hasta supera la de oxidación. Sigamos, por favor. Pues aquí hicimos algo que se llama una ecuación de Leibniz para saber cuántos electrones están involucrados en el proceso, pues y así confirmamos también que es la reducción de oxígeno la que tenemos y que la pirita tiene una mayor intensidad, por lo tanto actúa como cátodo y proporciona una superficie catalítica para la reducción de oxígeno. Sigamos. Y aquí está el estudio mineralógico, súper importante. ¿Cuántas asociaciones minerales tenemos? Una pirita, calcopirita. Vean eso en la figura A, los triangulitos de calcopirita en gris y en amarillo la pirita. Esto es por microscopía de luz reflejada polarizada. Y también vemos arsenopirita, que se ven como unas gotitas plateadas dentro de la pirita, ¿verdad? Entonces tenemos principalmente esas dos asociaciones y tenemos galena, pirita liberada. En algunos no es tan frecuente, pero llega a haber esfalerita que rodea esfalerita que rodea a la pirita. Sigamos. Entonces eso es muy importante para poder tener esa visión global. Y vean, este es el comportamiento agitando el electrodo del concentrado. Uno esperaría ver, si yo les hubiera dicho, ¿qué se imaginan? A lo mejor como una suma de todo, ¿verdad? Pero realmente, cuando vimos esto, dijimos, ay, a ver qué pasa, ¿no? Porque uno siempre como que se va adelantando a qué podría uno obtener. Y este comportamiento, la siguiente, por favor, se parece mucho al de la calcopirita. En la parte inferior derecha ven que es la forma muy similar, ¿no? Eso quiere decir que preferentemente la calcopirita se está oxidando. Ah, y déjenme decirles que cuando estaba sin agitar, el comportamiento es más parecido al de la arsenopirita. Claro, los procesos que ocurren aquí, pues, los mecanismos de la reacción, pues, son complejos porque también no hay, por ejemplo, vean que cuando llegamos a 900 revoluciones por minuto, luego cae a 1200, cae la corriente a la velocidad más alta. Sigamos. Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, ya vimos qué es eso. Entonces ya vimos que la velocidad de descomposición es varias veces mayor. Entonces, ¿qué hicimos? Eso es una estrategia que se suele hacer o se solía hacer en el laboratorio, en el área de electroquímica del Departamento de Química y en la UAM. Tenemos los minerales en la pasta de carbono, en este caso el concentrado, luego se va a simular una lixiviación aplicando una energía, lo llamamos un potencial, y ese potencial elegimos varios en la zona en donde pues actúa el par cobre 2, cobre 1, que es uno de los agentes oxidantes. Y luego dijimos, ¿cómo caracterizamos? Pues es que es bastante complejo porque los minerales, los granos minerales están rodeados de la pasta de carbono, eso dificulta la caracterización también por la cantidad, entonces, pero tenemos la electroquímica, entonces sacamos ese mineral
que ese concentrado que lixiviamos electroquímicamente lo lavamos y lo metemos en una solución de nitrato de sodio. También sea esta la ocasión para rendir un tributo a todos esos investigadores del laboratorio, del área de electroquímica de la UAM, que utilizaron esta solución para caracterizar, por ejemplo, Roel Cruz, José Luis Nava, tal vez Irma Cisneros, creo que ella usó perclorato. Pero bueno, en el laboratorio había una tradición muy alta. Yo mismo cuando estuve en la licenciatura de trabajar con nitrato de sodio, sigamos. Entonces ya uno conoce los comportamientos de los minerales de alta pureza. La siguiente, por favor. Aquí solo les quiero llamar su atención a que el lado derecho dice 0.1, 0.3, 0.4, 0.5 voltios y esos son los potenciales a los cuales se modificó o se lixivió electroquímicamente los minerales durante 3 minutos. Pero luego se sacaron, ¿se acuerdan? Y lo caracterizamos en nitrato. Pues utilizamos minerales de referencia para saber a qué se referían esas modificaciones y lo que vimos ahí en el círculo azul, ven que hay una señal y esa señal se refiere a la cobalita. ¿Sí? Un sulfuro de cobre. Entonces, a 0.5 voltios se estaba formando cobalita. Algo que nos suele ocurrir en la electroquímica es que nosotros analizamos y decimos, mire, esto está ocurriendo con toda la propiedad y todo el fundamento, pero generalmente como pues la cultura electroquímica no es amplia en todo el medio de investigación, pues entonces pues piensan que estamos leyendo las cartas o algo así, ¿no? Entonces es necesario pues corroborar todos estos resultados que tenemos. La siguiente. Lo mismo se hizo con los minerales de alta pureza, lo que se formó fue sulfuro de cobre para todos los minerales y lo que se vio en los sulfuros de alta pureza ya caracterizándolos con nitrato de sodio fue que se formó un sulfuro de cobre 1. O sea, en la lixiviación vimos que se formó sulfuro de cobre 2 y aquí estamos viendo que se formó sulfuro de cobre 1. Entonces, esta lixiviación, oxidación de calcoperita debería de ir por etapas. La siguiente. Y de hecho, se hizo una lixiviación por 24 horas en esta solución de tiosulfato amoniacal y así resumiendo, centrándonos en lo importante, efectivamente se determinó que había cobalita, que a las 24 horas se agotó la calcopirita y se agotó la arsenopirita. Entonces, efectivamente, los resultados electroquímicos nos dicen, con un volumen pequeño en un tiempo muy corto, vean, 3 minutos es distinto a 24 horas, o usar una relación 2:1 sólido-líquido, pues, y en reactores grandes es muy diferente a esto, ¿no? Y que con la ventaja de que nos puede dar luces sobre los mecanismos de reacción. Importante mencionar que pues aquí no solo hicimos estas caracterizaciones, también usamos espectroscopía Raman y la acoplamos a la celda electroquímica para ir siguiendo pues qué se formaba, ¿no? ¿Qué productos se formaban en la siguiente? Entonces, la idea es que la calcopirita pues se va, hay varios compuestos con distintas estequiometrías cobre-azufre que llevan hasta el sulfuro de cobre, ¿no? Sigamos. Entonces ahí lo que tenemos es un par galvánico. Y ya el cuarto movimiento para ir concluyendo, sigamos. Sigamos. Solo quiero mostrarles algo que el doctor Roel Cruz mostró. ¿Se acuerdan que habló sobre solvometalurgia? Realmente la solvometalurgia es muy amplia porque puede ser cualquier líquido iónico, disolvente eutéctico profundo, distinto al agua. Pero a esto se le llama ionometalurgia. Entonces, actualmente hacemos ionometalurgia extractiva en el laboratorio de electroquímica. Sigamos. ¿Y por qué estamos abordando esto? Porque hace unos años vi una presentación en internet que los minerales sulfurosos podían disolverse casi completamente o completamente. Y aquí están. Vean que con agua no es posible eso porque se forman óxidos, hidróxidos y pasivan la superficie. La siguiente. Entonces, la ionometalurgia abre la posibilidad de disminuir el consumo de energía y agua, eliminar el consumo de cianuro e intensificar el proceso de extracción de cianuro en el caso de la cianuración, ¿no? Sigamos. ¿Por qué? Porque hay como 6 molar de iones cloruro. Y entonces ahí los electrodos de pasta de carbono
pues no, y otros electrodos basados en carbono que intentamos utilizar para hacer esta caracterización no funcionó, entonces utilizamos un electrodo de microcavidad. Entonces ahí en medio, lo que parece hay un ombliguito, ahí lo que tenemos es un capilar de vidrio y lo que tenemos en el fondo es un alambre de platino y ahí empacamos en ese medio milímetro los minerales y así los estudiamos, sigamos. Ya solo así muy rápido les digo que se caracterizaron distintas asociaciones galena esfalerita, galena pirita y galena cantita, sigamos. Se caracterizaron electroquímica pendiente. Obviamente primero lo que queríamos era ver si podíamos obtener directamente plomo reduciendo estos compuestos. Pues aquí lo que se ve es que en la oxidación no tenemos señal de oxidación. Sigamos. Otra más. Sigamos. Bueno, ahí están todos los mecanismos. Y aquí está la comparación de la reactividad, la siguiente. Y lo que vemos es que una antes, perdón, el compuesto que tiene más galena, que es el C1, el de la izquierda, prácticamente en ese piquito que estamos señalando ahí, es una manera indirecta de saber de qué tanto plomo se pudo reducir a su forma metálica. En el C2, que es la cantidad intermedia de galena, ni siquiera se vio, pero en el C3, que tiene una menor cantidad de galena, pero que la galena está bordeada por acantita, ahí sí hay una reducción grande de ¿qué? De plomo, sigamos. Y bueno, ya con la misma electroquímica, estas curvas de redisolución anódica nos muestran qué tanto plomo hay. Y además con otras técnicas que se llaman cronoamperometría pudimos corroborar que efectivamente en la muestra que la galena está bordeada de cantita es donde hay una reducción mucho mayor. La siguiente. Y vean, lo que se forman son barras de plomo, independientemente de que con qué esté asociado, lo que se forman son estas barras. Siguiente. Y bueno, ya la conclusión es que pues, en los pares galvánicos o intercrecimientos cristalinos entre minerales sulfurosos es bien importante para la velocidad de disolución de minerales y que la galena en un concentrado puede ser reducida a plomo metálico. La siguiente. Ya me pasé un par de minutos. Gracias por su atención. La siguiente. Quiero agradecer aquí a quienes encierran en un circulito. Son los estudiantes que han estado investigando de licenciatura, de maestría, de doctorado. No ha llegado nadie, ¿no? Por cierto. Que han estado trabajando de una forma u otra con electroquímica de minerales o con los problemas asociados, por ejemplo, de contaminación ambiental. Aquí hay minería artesanal en pequeña escala por el mercurio, entre otros varios temas. La siguiente. Y bueno, esta charla también me recuerda mucho a colegas en el que me encontré en el laboratorio mientras yo estudiaba en la licenciatura, en el doctorado, la profesora, la doctora Rosa María Luna, el doctor José Luis Navas, la doctora Nava Gómez, que por cierto ella fue quien me enseñó a preparar los electrodos de pasta de carbono, nuestra querida profesora Gretchen Lápidos, el doctor Roel Cruz y la doctora Isabel Lázaro. No los conocí ya como estudiantes porque ya trabajaban en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero yo recuerdo que yo en enero de 2015 empecé a trabajar en el laboratorio de electroquímica a investigar y en febrero me dijo Nacho, bueno, tenemos nuestra primera reunión en San Luis Potosí. Y yo pensé que estaba como bromeando, tenemos que se iba a ir él y yo me iba a quedar, pues era como el pensamiento natural de un estudiante. Y me llevó con él a San Luis Potosí, tuve la oportunidad de dar un examen predoctoral, el de René Lara, de ver cómo se trabaja en un proyecto grande, en aquel tiempo de fondos mixtos. Entonces yo le agradezco mucho a todos ellos, por ejemplo, la amabilidad de la profesora Isabel Lázaro, de Roel Cruz, que cuando yo llegué allá, pues conocí un mundo que realmente me maravilló, me sedujo
y que pues ahora yo hago algo similar a lo que hacían ellos en esa época. Pues feliz cumpleaños adelantado, Nacho. Enhorabuena por este homenaje que bien merecido a todo ese esfuerzo y sobre todo esa pasión. Y también resaltar que yo cuando llegué a platicar con Nacho sobre mi proyecto de la licenciatura, lo que me hizo que dijera yo aquí es donde debo estar, es que me dijo, aquí la gente viene a crear. Y entonces, en otros laboratorios me decían, tú vienes a trabajar, ¿no? Y en algunos puntos era, pues sí, como, pues no eso de venir a crear y realmente eso para alguien con formación de químico, pues es algo, lo ideal, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención y bueno, y mi agradecimiento al comité organizador y a esos lazos que nos unen entre la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y el CUARA, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el programa de Ingeniería de Minerales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángel Meléndez, por esta conferencia. ¿Algunas preguntas? Público presente y público en línea. No, pues más que pregunta, muchísimas gracias, Ángel, de haber recordado. Efectivamente, sí, si pudiste decir muchas cosas es porque nuestros espíritus se amalgamaron como todos los que están ahí, ¿no? Y entonces puedes tocar una sinfonía, una sinfonía del conocimiento y de la amistad. Y eso es un resultado de esto. Ahora, es impresionante porque lograste seguir evolucionando en ese sueño. Creo que es lo que tendremos que explorar en toda la ingeniería y sobre todo en el procesamiento de minerales. Los pares galvánicos, o sea, las asociaciones entre los minerales son los que determinan la velocidad de disolución, el que no se disuelvan, el que se pasiven. Estés estudiándolos de esa manera y además los últimos resultados son la electroquímica, perdón, porque soy electroquímico, la electroquímica es la neta del planeta. ¿Y por qué? Porque puedes hacer muchas de las cosas que hacen la disolución de minerales en esas celdas, está determinando 10 a la menos 20 molar de iones metálicos que se están disolviendo. Tú tienes que hacer límite de detección de la acción atómica para poder hacer esto, son algo así como 10 a la menos 6 cuando mucho. Entonces, vean cómo es una cosa importante, cómo una técnica y entendiendo los principios se puede hacer eso. Y deseo que verdaderamente, gracias por hacer esta, Ángel, pero esto es lo que quisiéramos motivar, que ustedes con pocas características, sin asociaciones atómicas que no te prestan, ¿verdad? ¿Sí? Y cosas así, ¿sí? Podemos hacer con esto, ¿no? Gracias, Ángel, de verdaderamente. Encantado. Gracias a ustedes. ¿En línea alguna pregunta? Bien. A continuación, la doctora Adriana González Pérez de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco participará impartiendo la conferencia